Muy bien. Ahora vamos a pasar a la carta de Smith. Básicamente la carta de Smith es un gráfico tipo plano cartesiano, pero vamos a ver adelante que es un poquito diferente a un plano cartesiano normal. Pero básicamente es un sistema de coordenadas, es un sistema coordenado que tiene una gran importancia porque nosotros lo empleamos en electrónica para graficar la impedancia o para graficar la admitancia. Fue inventada por el ingeniero Philip Haggard Smith en 1932 cuando trabajaba con Laboratorios Bell. Bueno, básicamente cómo se construye una tabla de Smith. Se parte del plano rectangular de impedancia. Bien, entonces este plano ya lo vimos, este es la nueva versión, el plano adaptado de Argand, pero para graficar impedancias. Entonces un punto acá tendría como coordenadas la parte real y la parte imaginaria si fueran rectangular. Ok, entonces básicamente lo que quería Philip H. Smith era un diagrama sencillo en donde se pudiera representar los casos extremos de impedancia que hay en el universo. ¿Cuáles son esos casos extremos? Pues los casos extremos son la impedancia cero y la impedancia infinito. Bien, ¿a qué corresponde la impedancia cero? Ya lo hemos visto. La impedancia cero pues sería una oposición que presenta el circuito absolutamente cero. Y sabemos ya que esa oposición nosotros la identificamos con un apodito. A ver, voy a cambiar aquí el colorcito. Con un apodo, nosotros conocemos a la impedancia cero como corto. O sea, básicamente un circuito que presenta cero oposición es un circuito en cortocircuito. Bien, asimismo, la impedancia infinito, pues para nosotros va a ser lo que conocemos con el nombre de abierto. Digamos que ese es su apodo. Ok, entonces lo que quería Philip H. Smith era representar todas las impedancias del universo. Entonces el plano cartesiano pues es útil porque aquí en este punto, en el origen del sistema, yo puedo representar el cero, el corto, pero el problema que existía era en dónde representar el infinito. ¿Por qué? Porque sucede que este eje tiende hacia más infinito, el eje resistencia acá también tiende hacia más infinito y el eje reactancia capacitiva por este otro lado tiende hacia menos infinito. Entonces claramente se ve en esta gráfica que no hay un punto en donde yo pueda decir hasta aquí va la impedancia infinito, o sea, aquí en este punto es donde está el abierto. Entonces para los ingenieros en esa época era una gran dificultad, pero Philip H. Smith digamos solucionó esto de una manera muy interesante. ¿En qué consiste la solución que le dio al problema? Entonces básicamente lo que hizo fue tomar este eje que está acá, dejando aquí quietico, muy fijo este eje. Hagan de cuenta que esto es como una especie de poste elástico, y tomó este eje y comenzó a jalarlo y comenzó a llevarlo aquí hacia el infinito, algo muy similar a como vemos acá en la gráfica. Entonces fíjese que el eje se va torciendo, por lo tanto toda la cuadrícula se va torciendo. ¿Cuál era la idea? Hacer que este eje acá se uniera con el infinito acá. Por el lado de abajo se hizo exactamente lo mismo. Este eje se tomó acá y se dobló para que se encontrara acá en este punto, de tal manera que aquí, cuando se uniera este eje con este eje acá en este punto, pues tendríamos reunido al infinito en un solo punto, así como se muestra en la gráfica. Entonces esta fue la conclusión de doblar el eje de arriba, el eje de abajo y lógicamente pues toda la cuadrícula. Entonces básicamente en un punto, en un punto que sería este que está acá, tendríamos el 0 que corresponde a la posición corto
que sería el origen aquí, el origen, este origen acá del plano cartesiano, es este punto que es acá. Bien, y este puntico que está acá correspondería al infinito, o sea, el punto en donde unimos todos los ejes para que hubiera una manera sencilla de representar la posición infinito o la posición abierto, de tal manera que dentro de todo este gráfico podemos representar absolutamente todas las impedancias del mundo. ¿Por qué? Porque van a ir desde 0 hasta infinito, mejor dicho, desde un corto hasta un abierto, básicamente. Ok, aquí tenemos entonces ya la gráfica ampliada. Nuevamente vemos que en este punto está la posición 0 del sistema coordenado, que corresponde a el corto, 0 ohmios. Bien, en esta posición que está acá estaría el abierto o impedancia infinita. Bien, fíjense que esto en esencia, esta forma en que está distribuido es un plano cartesiano, pero está torcido para unirse acá en el infinito. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, acá, este punto, ¿qué coordenadas tendría? Pues tendría la coordenada 10 de parte resistiva y tendría la coordenada J10 de parte reactiva, básicamente. Ok, bueno. Entonces, ¿qué características tiene la carta de Smith? Entonces, la carta de Smith, así como en el plano de impedancias, de la línea horizontal hacia arriba se van a representar todos los componentes inductivos de la impedancia. De la línea horizontal hacia abajo se van a representar todos los componentes capacitivos de la impedancia, de tal manera que estos ejes que están acá, estos ejes doblados que ahora toman la forma de círculo, se van a llamar los círculos de resistencia constante, y estas curvas acá, que antes eran los ejes horizontales, ahora se van a llamar las curvas de reactancia constante. ¿Qué significa? Que cualquier punto localizado a lo largo de esta curva va a tener siempre el mismo valor de reactancia, y que cualquier punto graficado a lo largo de este círculo va a tener siempre el mismo valor de resistencia. Acá en el centro se utiliza para representar la impedancia del sistema que estemos midiendo. ¿Por qué impedancia del sistema? Porque en alta frecuencia solamente se emplean dos tipos de impedancia normalizada: la impedancia 50 ohmios y la impedancia 75 ohmios. Bien, las razones por las cuales sucede esto, pues las veremos en el curso de líneas de transmisión y antenas. Bueno, entonces, así como hay una carta de Smith para la impedancia, que sería esta que está acá, entonces asimismo hay una carta de Smith para la admitancia. Entonces, básicamente consiste en hacer un espejo de la carta de Smith. Aquí tenemos esta, y esta nueva gráfica que tenemos acá sería la gráfica para la admitancia. Ok, entonces, fíjese, este puntico que está acá ahora va a ser el punto infinito, este mismo que está acá, el infinito, y este punto que está acá va a ser el punto 0. Como quien dice, esta va a ser la posición del corto y este 0 va a ser la posición del abierto. Como ustedes observan, las lecturas acá, la escala ahora por el lado de arriba, por encima de la recta horizontal, es negativa, por lo tanto corresponde al comportamiento inductivo, a la susceptancia inductiva, y las lecturas por el lado de abajo son positivas, por lo tanto van a corresponder al lado de la susceptancia capacitiva. Entonces, a este lado tenemos que se representa la susceptancia capacitiva y a este lado la susceptancia inductiva. De la misma forma que sucede en la carta de Smith para impedancia, estos círculos que están acá van a ser los círculos de conductancia constante, y estas
líneas que están acá, estos arcos, van a ser las curvas de susceptancia constante. Y ya para terminar, aquí observamos que el centro de la gráfica corresponde a la admitancia del sistema.